Está en estudios de PTV Noticias el dirigente metalúrgico y secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Marcelo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Bienvenido y gracias por tu tiempo. Un gusto como siempre. Tengo unas cuantas preguntas, no mucho tiempo. Algunas te van a llamar la atención, voy a razonar por el absurdo o con preguntas eventualmente para respuestas obvias, pero para saber dónde estamos parados. Una primera respuesta, no te digo del PIT-CNT, pero sí personal con respecto a este nuevo documento de la OIT. ¿Qué decís con respecto a esto? Está equivocado, tiene un fallo originario, digamos. Por alguna razón que me imagino es un problema administrativo, no ha tenido en cuenta el material que a su debido tiempo y forma, como corresponde, envió nuestro PIT-CNT. En el material establece que no compareció un aporte del PIT-CNT y nosotros en su momento enviamos a la OIT nuestras opiniones, ¿no? Es decir, ya con eso me parece a mí que es un material que por lo menos está sesgado, en tanto no ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores. Comencemos por ese razonamiento, por el absurdo. Algunas respuestas pueden ser obvias o superadas para el movimiento sindical. ¿No tiene derecho a trabajar el que no está sindicalizado o el que no está de acuerdo con una decisión gremial? Primera cuestión, para mí el tema principal de la queja en la OIT no son las ocupaciones. Las ocupaciones son una cantidad despreciable, digamos. Si uno mira y tiene claro que solamente en el Ministerio de Trabajo se pasó de 350 audiencias en el año 2006 a más de 2.700 ahora en el año 2017, y parte de la base de que de cada audiencia que se presenta en el Ministerio de Trabajo tal vez hay 10 que se resuelven en el lugar de trabajo y que su inmensa mayoría de dichas audiencias son un acuerdo, en realidad para el conjunto de las relaciones laborales... Cuando vos decís despreciable, sí que es marginal. Absolutamente. Es más, en algunos casos son mecanismos de autodefensa de los trabajadores para no perder los créditos laborales elementales cuando los empresarios, para llamarlos de alguna manera, se fugan, dejan un tendal de acreedores y ni siquiera pagan el despido a los trabajadores, ¿no? Pero viste que... El centro de la queja para nosotros no es ese. Bien, pero cuando la OIT argumenta que se debe permitir el ingreso de los empleadores y empleados no huelguistas a las instalaciones de una empresa durante las medidas. Por eso yo te decía que pueden ser respuestas obvias, pero ¿cuál es la posición? Me parece que es de ciencia ficción. Digamos, en general el movimiento sindical tiene cada vez más madurez. A medida que la organización se fortalece, hay menos ocupaciones. Digamos, hoy nosotros no estamos teniendo la misma cantidad de ocupaciones que tuvimos en el 2005, cuando la gente se organizaba y venía con un atraso de que los trabajadores estaban ganando en negro, no se respetaban las categorías, las horas extras se pagaban simple. Es decir, a medida de que el movimiento sindical se desarrolla, la ocupación es menos necesaria, se resuelve antes, digamos, ¿no? Ahora, pensar en una hipótesis de un conflicto extremo, en donde estén exactamente en el mismo lugar el empresario, el trabajador en huelga, digamos, y trabajadores que eventualmente no acompañen la medida, es peor el remedio que la enfermedad. Por esa razón, yo creo que la responsable de la queja son las cámaras empresariales que rechazaron el camino que les propuso el PIT-CNT. Nosotros les dijimos, yo subrayo esto, en vez de hablar del síntoma, ¿por qué no hablamos de la raíz, de la enfermedad? ¿Por qué no acordamos con ustedes mecanismos de negociación previa antes del conflicto en los cuales podamos conversar antes de la huelga? Y ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué razón no estuvieron de acuerdo? Yo quiero ser muy claro en esto con todos nuestros telespectadores. Para el trabajador que no quiere la huelga, quiere la solución de los problemas, conversar antes de ir a un conflicto es de sentido común. Yo no voy a arrancar una huelga sin ni siquiera comunicar las reivindicaciones a la patronal. Recuerdo, tú cubriste mucho esto, nuestra huelga metalúrgica en el 2011 fue después de 1 año y 9 meses de tratar de llegar mediante el diálogo a convenio colectivo. Pero ¿cuál es el problema? Los patrones no están dispuestos a hacer lo mismo que los trabajadores. Es decir, antes de despedir, de hacer una reestructura, conversar con la organización sindical. Los responsables son ellos. ¿Cómo sigue esto? Porque viste que Roberto Riolfo decía en el informe, el Ministerio de Trabajo lo está estudiando. Yo creo que si el Ministerio de Trabajo tuviera una sintonía con esto, ¿dónde quedan parados ustedes? No, el problema es que nosotros hemos manifestado hasta el cansancio nuestra voluntad de diálogo tripartito. Es notorio que nosotros vamos a actuar en defensa del derecho de huelga.
Y también yo quiero decir otra cosa de lo que es el centro de la queja patronal. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, yo no me refiero a las cámaras empresariales, porque en la última ronda de Consejo de Salario, de 118 negociaciones, se llegó a acuerdo en 112, que significa que la inmensa mayoría de las cámaras dialogaron y llegaron a acuerdo, sea tripartito o bipartito. Es más, donde se llegó a acuerdo bipartito fue para mejorar las pautas del Poder Ejecutivo. Las cámaras empresariales, Cámara de Industria y Cámara de Comercio, se ponen contra la inmensa mayoría de la población, porque ellos lo que cuestionan es la negociación colectiva tripartita, obligatoria y por rama de actividad. En la década de los 90, cuando funcionó su teoría, algo por encima del 10% de los trabajadores tuvimos algún derecho de negociación colectiva. Pero hay otro factor que es importante. Ellos están en contra de los jubilados, que ajustan sus salarios por el índice medio de salario. Los jubilados han tenido aumentos por encima del IPC porque funcionaron los consejos de salario. Están en contra, inclusive, es raro en la Cámara de Comercio particularmente, que a veces hace propaganda para el Día del Niño, para el Día del Padre, que la gente compre. ¿Y cómo compra la gente si no se mejora la demanda? Y para mejorar la demanda está la negociación colectiva. Están en contra de los pequeños empresarios que viven del mercado interno, industriales, productores agropecuarios, comerciantes. Yo quiero decir que la queja de las patronales en la OIT es contra el país y contra la gran mayoría del pueblo. Y eso yo creo que no tiene arreglo. O ellos levantan la queja, tuvieron toda la oportunidad para hacerlo este año, lamentablemente solamente la suspendieron, o nosotros vamos a defender la negociación colectiva, ¿no? ¿La central sindical escucha a la OIT cuando le gusta lo que resuelve? ¿Y si no le gusta, no la escucha? No, escucharla escuchamos siempre. Podemos acordar o podemos disentir. Digamos que inclusive algunas de las sugerencias que había hecho en principio la OIT ya han sido resueltas. Yo recuerdo, por ejemplo, había una crítica de la OIT al Consejo Superior de Salario Privado, que decía, bueno, ¿por qué hay 9 miembros del Poder Ejecutivo, 6 de las patronales y 6 de los trabajadores? Eso cambió. Hoy somos una tripartita de 6 miembros cada uno. Negociación en la empresa no está prohibida. Lo que pasa es que para un trabajador una cosa es negociar con la empresa por arriba del sustrato, por arriba del piso que establece la rama, y otra cosa es negociar con la empresa si ese piso lo rompe la liquidación de la negociación colectiva, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, más de 1.500 trabajadores. Es el año más importante desde que se reinstauraron los consejos de salario. Hay una inundación de negociación colectiva, más de 1.500, 1.500.000 trabajadores tenemos consejos de salario. ¿Insistirán con esto de la queja? Yo creo que por bien del país la tendrían que retirar. La última, Marcelo. Vos sos alguien que lee mucho, que mete mucha filosofía política en tu conducta. La gente te toma o te deja, vos sos Marcelo Abdala. El conflicto del fútbol, el PIT-CNT intentó mediar. Cuando hay un conflicto del Zunca es para mejorar la seguridad en las obras, para pedir un aumento salarial, para pedir en el sindicato bancario están pidiendo que no cierren una sucursal. Yo nunca había visto un paro porque se pelearon en una asamblea entre ellos. No. Y viene una patronal y dice, no, este sindicato no lo escucho más, escucho a uno que no es un sindicato, pero que tiene un movimiento. ¿Eso el PIT-CNT tiene algo para decir de eso o simplemente se alejó de la negociación? Mira, lo más importante... Lo contextualicé así para que se entienda. No, está perfecto. Para nosotros lo más importante es que el jugador de fútbol es un deportista, pero es un trabajador. Será una carrera muy singular, será una carrera de una duración, digamos, más corta que toda la vida laboral del trabajador. Y también en eso se da una cuestión estadística, que hay un grupo que le va bien en la vida en ese sentido y triunfa, digamos, principalmente yéndose al exterior y tal vez la inmensa mayoría de los jugadores vivan en condiciones no demasiado diferentes a un trabajador medio. Yo quiero decir con claridad, para mí el jugador de fútbol es un trabajador y es sujeto de derecho. ¿Hasta dónde llegó nuestra intervención? Pero también por mucha modestia, por respeto, digamos, porque también es un mundo que no necesariamente nosotros conocemos en todos sus bemoles, hay muchos intereses. Tengo 30 segundos. Digamos, nosotros nos movimos desde el punto de vista de tratar de ayudar, Fernando estuvo muy activo en eso, a que pudieran componer y llegar a un acuerdo en el marco de la organización existente, ¿no? Para nosotros, claro que si gente pide una asamblea, se da. Que si hay críticas o controversias sobre la dirección, hay mecanismos democráticos, elecciones, sí. Y en ese sentido nos movimos, ¿no?
Pero si no sirvió o no se contempló lo que hicimos, somos respetuosos y nos corremos. Yo digo con toda claridad, a mí me encantaría que en algún momento los jugadores de fútbol estuvieran en nuestro PCNT. Sería un honor y un orgullo para nosotros.